¿Alguna vez has notado que preocuparse nunca resuelve nada, sino que lo roba todo? Nos roba el sueño, la paz, la concentración y, poco a poco, incluso la fe. Intentamos planificar cada detalle, predecir el mañana, controlar lo que ni siquiera ha comenzado, y al final nuestros corazones están exhaustos. El mundo enseña que si no haces algo, todo se derrumba. Pero el Evangelio dice lo contrario. Buscad primeramente el reino de Dios, y el resto vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Es como si Jesús dijera: Hijo, deja de cargar con lo que ya está en mis manos. Quizás hoy te sientas abrumado, intentando entender por qué nada sale según lo planeado. Pero, ¿y si te dijera que el problema no es llegar tarde, sino controlarte demasiado? Quizás Dios te está enseñando a descansar, no a rendirte. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu forma de vivir. Cómo dejar de preocuparse y empezar a confiar en un Dios que ya está cuidando de todo, incluso de los detalles que tú aún no has notado. ¿Has notado alguna vez cómo el futuro tiene el poder de inquietarnos? A veces solo pensar, y si no funciona, nos acelera el corazón. Vivimos en una época donde todo es incierto. Los trabajos cambian, las relaciones se enfrían, surgen diagnósticos inesperados y el mañana parece territorio inexplorado. Lo cierto es que, por mucho que intentemos controlarlo todo, siempre habrá cosas que se nos escapen de las manos. Y es ahí precisamente cuando Dios empieza a actuar. La incertidumbre, por incómoda que sea, es un recordatorio divino de que no somos autosuficientes, de que necesitamos confiar en algo, o mejor dicho, en alguien más grande que nosotros mismos. En la Biblia vemos que incluso grandes hombres de fe enfrentaron momentos de duda y temor. Abraham, por ejemplo, recibió una promesa gigantesca de Dios. Sería el padre de muchas naciones, pero esperó años sin ver nada. Humanamente, todo indicaba lo contrario. Sin embargo, aprendió que la fe no se trata de ver, sino de seguir adelante incluso cuando el camino se desvanece. La incertidumbre no es el fin de la fe, es su caldo de cultivo. Es donde Dios moldea nuestros corazones, nos enseña la dependencia y revela su soberanía en medio de lo que no podemos explicar. Quizás hoy te encuentres en esa situación, mirando hacia el futuro y preguntándote si Dios aún tiene el control. La ansiedad intenta convencerte de que todo se desmorona, pero la verdad es que el reino nunca ha perdido su equilibrio. El mismo Dios que sostuvo a José en la cárcel y a David en el desierto es el Dios que te sostiene ahora. Él no se pierde en los giros de la vida. Él escribe el propósito incluso en los desvíos. Así que, antes de temer lo que está por venir, respira hondo y recuerda: la incertidumbre es la etapa donde Dios revela su fidelidad, y es precisamente en este escenario de duda que Él comienza a conducirte a la siguiente lección. Cuando la incertidumbre llama a la puerta, siempre trae consigo el miedo, y es en ese preciso instante que comienza una batalla silenciosa en el alma. Por un lado, la ansiedad susurra: tienes que resolverlo todo ya. Por otro, la fe responde con calma: espera, Dios ya se está encargando. El cristiano vive en este terreno de decisión a diario, ya sea eligiendo dejarse guiar por las circunstancias o eligiendo mantener la confianza firme. El problema es que el miedo es fuerte, insistente y convincente. Da la impresión de que si no actuamos por impulso, todo se derrumba. Pero la fe, por el contrario, habla suavemente. No grita, simplemente invita: manténganse firmes. El Señor todavía está en el trono. La palabra de Dios no oculta el conflicto humano entre el miedo y la fe. En Mateo 14, cuando Pedro caminó sobre el agua, comenzó con confianza, pero al mirar al viento se hundió.
Lo que lo hundió no fue el viento, sino su enfoque. Cuando miró a Jesús, caminó sobre lo imposible. Cuando miró la tormenta, se hundió en el miedo. Lo mismo nos sucede a nosotros. No es la magnitud del problema lo que nos deprime, sino cuánto dejamos de mirar a Cristo. Y esto es liberador, porque significa que el miedo no tiene la última palabra. La fe siempre puede reorientar el corazón. Dios no promete estabilidad en la vida, pero sí promete estar presente en cada momento inestable. Así que cada vez que el miedo asome, recuerda, tienes una opción. Puedes aferrarte a lo que no entiendes o descansar en aquel que sí lo entiende. La ansiedad es un ciclo de control. La fe es un acto de rendición. Y con cada rendición, descubres que el descanso no es la ausencia de lucha, sino la presencia de la confianza. Porque es precisamente cuando renunciamos al control que Dios comienza a enseñarnos el secreto que viene a continuación. Busca primero lo que realmente importa. En Mateo 6, 31-34, Jesús nos ofrece una invitación, o mejor dicho, una liberación. Así que no se preocupen por qué comerán o beberán o qué vestirán. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¡Qué palabras tan poderosas! Jesús no nos está diciendo que seamos irresponsables, sino que invertimos la prioridad del corazón. Él sabe que la ansiedad surge cuando desviamos nuestra atención del reino a los recursos. Es como intentar conducir mirando solo el retrovisor. Tarde o temprano, chocaremos. Cuando buscamos primero el reino, todo lo demás se acomoda. Cuando buscamos primero las cosas, nos perdemos en el camino. Parece sencillo, pero vivir así requiere una fe auténtica. Es fácil decir, confío en Dios, cuando las cuentas están pagadas y los planes están en marcha. El desafío surge cuando el terreno se desvanece y Dios nos llama a vivir con confianza, no con lógica. Jesús nos enseña que el reino debe estar por encima de todo, antes del trabajo, los sueños, las preocupaciones, porque cuando el reino está en el centro, el miedo pierde su trono. Esta inversión es el secreto de la paz. Busca primero lo eterno y deja que lo temporal encuentre su lugar en las manos de Dios. Este pasaje también revela un principio profundo de la teología reformada. Dios no solo provee lo que necesitamos, Él mismo es quien provee. La fe no es una estrategia para conseguir lo que queremos, sino la confianza en que el Padre sabe qué es lo mejor. Buscar el reino es vivir con la mirada puesta en la eternidad y los pies en la responsabilidad. Y es en este equilibrio donde la ansiedad pierde su poder, porque quienes comprenden que Dios es soberano, descansan incluso en la incertidumbre. Y es precisamente en este descanso que descubrimos algo sorprendente. Antes incluso de que preguntamos, Dios ya lo sabía todo. ¿Cuántas veces has orado sintiendo la necesidad de convencer a Dios para que actúe? Hablamos, explicamos, repetimos, como si Él no supiera ya lo que está sucediendo. Pero Jesús, en Mateo 6:8, ya nos enseña, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Esta verdad lo cambia todo. Dios no es ajeno a vuestro dolor. Conoce cada detalle de vuestra lucha, cada lágrima que no le habéis contado a nadie. Él sabe lo que vuestro corazón desea incluso cuando calláis. El problema es que a menudo confundimos la oración con la negociación, cuando en realidad la oración es confianza en forma de conversación. La Biblia nos recuerda que Dios es soberano. Nada escapa a su control, ni siquiera el silencio. Esto significa que, aunque no nos responde, sigue respondiendo a los suyos. Es como un padre que no nos da un juguete de inmediato porque está preparando algo mejor.
Cuando entendemos esto, dejamos de orar para controlar y comenzamos a orar para confiar. El cristiano maduro aprende que Dios no se mueve por la desesperación, sino por un propósito. No se apresura, pero tampoco llega tarde. Y el corazón que comprende esto comienza a experimentar una paz que el mundo no puede dar. Saber que Dios ya lo sabe es liberador. Nos libera de la carga de tener que resolverlo todo. Nos enseña a descansar en lugar de discutir con el futuro. La oración deja de ser una tarea angustiosa y se convierte en un lugar seguro de entrega. Porque cuando te das cuenta de que el Padre ya te cuida, tu corazón deja de latir con fuerza. Él ya ha visto lo que tú aún no has visto, ya ha preparado lo que ni siquiera has pedido. Y es en este silencio lleno de cuidado que aprendemos lo que realmente significa confiar. Y curiosamente, es precisamente cuando descansamos que Dios comienza a revelar el siguiente secreto: la soberanía que nunca cambia, incluso cuando todo cambia a su alrededor. Hay días en que todo parece desmoronarse y parece que Dios ha perdido el control, pero la verdad es que Dios nunca pierde el control del universo, ni por un segundo. El Salmo 103:19 dice: «El Señor ha establecido su trono en el cielo. Él es Rey y gobierna sobre todo». Esto significa que nada sucede sin su permiso, y todo lo que Él permite tiene un propósito eterno. Incluso cuando el mundo parece sumido en el caos, el cielo permanece en orden. Cuando los planes humanos se frustran, el plan divino permanece intacto. Y esto debería tranquilizarnos, porque la soberanía de Dios es el antídoto más poderoso contra la ansiedad. Piensen en José, vendido por sus hermanos, olvidado en prisión, agraviado y abandonado. A los ojos humanos, todo parecía ir mal. Pero años después, pudo decir: «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien». Génesis 50:20. Esta es la marca de la soberanía divina. Dios toma lo que parece ruina y lo convierte en redención. No solo gobierna los cielos, sino también los detalles de nuestra historia. Y cuando entiendes esto, tu corazón aprende a descansar incluso cuando no comprende los caminos. La fe reformada nos recuerda: Dios no reacciona ante el mundo reacciona a su voluntad. La soberanía de Dios es la base sólida en medio del caos. Cuando todo cambia, Él permanece igual. Cuando el viento sopla fuerte, el trono permanece inquebrantable. Esto no significa que no sentiremos miedo. Significa que, incluso cuando tenemos miedo, podemos confiar. Porque el mismo Jesús que calmó el mar, Marcos 4:39, todavía habla paz en tu corazón hoy. Y si Él tiene el poder de calmar una tormenta con una palabra, imagina lo que puede hacer en tu vida. Y es precisamente de esta autoridad divina que nace la siguiente promesa: el verdadero descanso, el que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Cristo. La paz que el mundo ofrece es efímera, pero la paz que Cristo da es eterna. En Filipenses 4:6-7 Pablo escribe: «No se preocupen por nada, más bien en toda oración pidan a Dios lo que necesitan, orando siempre con un corazón agradecido. Y la paz de Dios, inescrutable, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo no es poesía, es una estrategia espiritual. Revela que el descanso no proviene de la ausencia de problemas, sino de presencia constante de Cristo. La ansiedad surge cuando tratamos de controlar lo incontrolable. La paz surge cuando reconocemos que Dios ya está en control. Descansar en Cristo es un acto de fe, es decir: «Señor, no entiendo, pero confío». Esto no significa rendirse, sino cambiar el enfoque de la batalla, dejar de luchar contra el futuro y empezar a luchar por confiar en el presente. La teología reformada lo llama así: sumisión segura.
la entrega del corazón a la voluntad de Dios con la certeza de que todo lo que Él hace es bueno. Por eso, el descanso no es inactividad, sino obediencia. Es el momento en que el cristiano aprende que el silencio de Dios también es una respuesta y que su demora nunca es descuido, sino formación. Quienes descansan en Cristo no escapan de la realidad, la afrontan con serenidad, porque saben que, incluso en las noches más largas, Dios sigue obrando. El descanso espiritual es el oxígeno del alma. Es lo que nos permite mantenernos en pie cuando todo parece demasiado pesado. Y cuando el corazón se entrega a esta paz, algo empieza a cambiar. El dolor no desaparece, pero pierde su poder. Es entonces cuando comprendemos la verdad que sustenta toda la fe cristiana. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, incluso aquello que aún no tiene sentido. Pocas promesas son tan reconfortantes como esta. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28. Este versículo no dice que a quienes aman a Dios, a quienes conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Son buenos, pero eso Dios hace que todo trabaje para bien. Es diferente. Es como un director de orquesta. Algunas notas aisladas parecen disonantes, pero juntas forman una sinfonía perfecta. La vida cristiana es así. Momentos de dolor, espera y silencio que, a su debido tiempo, encajan en el plan soberano de Dios. La fe reformada nos recuerda: Dios no desperdicia el sufrimiento, redime cada lágrima. José lo comprendió mejor que nadie. Cuando sus hermanos lo traicionaron y lo encarcelaron injustamente, no vio ningún propósito. Pero años después pudo decir: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Esta es la esencia de la providencia divina. Dios transforma lo que duele en algo que madura. Y cuanto más comprendes esto, más pierde poder el miedo. Porque el cristiano que confía en la soberanía divina no necesita entender el por qué, se basa en el para qué. La espera deja de ser un castigo y se convierte en una escuela. La demora deja de ser un rechazo y se convierte en protección. Es difícil ver un propósito en el dolor, pero ahí es donde Dios obra con más fuerza. Cada pérdida, cada puerta cerrada y cada lágrima tienen una función formativa en el plan eterno. Al mirar atrás, nos damos cuenta de que Él nos estuvo moldeando todo el tiempo, preparándonos para algo mayor. La fe no es una lente que ignora el sufrimiento, sino que lo interpreta a la luz de la eternidad. Y cuando esta verdad penetra el corazón, la desesperación se transforma en una esperanza serena. Porque es incluso en medio del caos, hay un refugio seguro. Y es a este refugio a donde nos lleva el siguiente punto: la protección prometida por Dios en el Salmo 91. El Salmo 91 es uno de los textos más poderosos y reconfortantes de la Biblia. Comienza: quien busca refugio en el Dios Altísimo y se ampara en la sombra del Todopoderoso, puede decir al Señor: tú eres mi refugio y mi fortaleza, tú eres mi Dios, en ti confío. Salmo 91, 1-2. Esta no es una promesa de que nunca enfrentaremos dificultades, sino que nunca lo afrontaremos solos. El cristiano no se libra de la tormenta, se sostiene en ella. La diferencia no es la ausencia de vientos, sino la presencia de un refugio. Cuando Dios promete protección, no ofrece un escondite físico, sino un refugio espiritual. La certeza de que el mal no tiene la última palabra. La promesa continúa: cuando Él invoque, yo le responderé. Estaré con Él en tiempos de angustia, lo libraré y le glorificaré. Salmo 91:15. Observe el detalle. Dios no promete liberar angustia, pero eso, aflicción.
Esta diferencia lo cambia todo. Él no quita el valle, lo recorre con nosotros. La teología reformada llama a esto presencia providencial, el cuidado invisible de un Dios que actúa incluso cuando parece no hacerlo. Esta presencia cambia la manera en que enfrentamos el dolor. Ya no oramos para escapar de las batallas, sino para ser moldeados por ellas. Y así es como el sufrimiento deja de ser una amenaza y se convierte en un testimonio. Quien aprende a confiar en esta protección descubre un tipo de coraje que no nace de la confianza en uno mismo, sino de la conciencia de que el Señor está cerca. El miedo puede incluso gritar, pero la voz de Dios siempre es más firme. Yo estoy contigo. Isaías 41:10. Esta certeza transforma la mente y fortalece el corazón. Incluso cuando todo parece incierto, hay seguridad bajo las alas del Altísimo. Y es precisamente cuando comprendemos que Dios es nuestro refugio, que el Espíritu Santo nos guía aprendiendo a confiar incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. La verdadera fe comienza justo donde termina el entendimiento. Isaías 55:8-9 nos recuerda. El Señor dice, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni yo actúo como ustedes. Como la altura de los cielos sobre la tierra, así mis pensamientos y mis acciones son superiores a las de ustedes. Esto significa que habrá momentos en que Dios actuará de maneras que no podemos comprender, y eso está bien. La confianza no requiere explicación, requiere rendición. Confiar en Dios es mirar una puerta cerrada y decir, si no la ha abierto, es porque lo que hay detrás ya no es para mí. Y esta postura espiritual libera el corazón de la carga de intentar comprenderlo todo. Abraham experimentó exactamente esto cuando Dios lo llamó a sacrificar a Isaac. Humanamente era ilógico, parecía contradecir la propia promesa de Dios, pero obedeció, porque sabía que el Señor no se contradice a sí mismo, solo nos enseña de maneras que la razón no puede comprender. Y al final, el Cordero apareció en el altar. La fe reformada nos enseña que Dios nunca actúa por impulso, sino siempre con un propósito. Incluso cuando parece silencioso, está construyendo algo que aún no podemos ver. El cristiano maduro entiende que la fe no es un atajo para escapar del dolor, es el camino hacia encuentra significado en ello. Y ahí es donde entra en juego una de las mayores pruebas de madurez espiritual: seguir creyendo incluso cuando no hay respuestas. La confianza no es fruto de la claridad, sino de la comunión. Es cuando dices, Señor, no entiendo qué pasa, pero sé que eres bueno, y eso me basta. Es esta entrega la que transforma la desesperación en descanso. Cuando aprendes a confiar sin comprender, el miedo pierde su trono y tu corazón encuentra paz. Y es precisamente en este punto de entrega y fe que nace la oración más poderosa de todas, el que transforma el miedo en confianza y el corazón en descanso. Llega un momento en nuestro camino en el que no queda nada por hacer, solo orar. Pero es precisamente ahí cuando ocurre el milagro. La oración no es una súplica desesperada para que Dios cambie nuestras circunstancias, es el momento en el que Dios cambia el corazón del que ora. Cuando nos arrodillamos, el miedo también empieza a doblegarse. La fe no es la ausencia de preocupación, es el acto de depositarla en las manos adecuadas. Y al rendirse el corazón, el Espíritu Santo susurra, no necesitas entenderlo todo, solo confía en que estoy aquí. Es en este lugar de intimidad donde el cristiano descubre que la oración no se trata de hablar con un cielo lejano, sino de descansar en los brazos de un Padre presente. La Biblia nos muestra este tipo de oración en el propio Jesús. En Getsemaní, Él oró, Padre, si quieres, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Fue allí
en medio del miedo y el dolor, que nos enseñó lo que es una fe madura, seguir confiando incluso cuando el camino lleva a la cruz. Y cada vez que oramos así, entregados, honestos, dependientes, el Espíritu de Dios transforma el caos interior en paz silenciosa. La verdadera oración no es la que cambia los vientos, sino la que nos arraiga, nos ancla en Dios mientras el mundo se tambalea. Así que, cuando el miedo intente dominarte, ora. No esperes a sentir fe para orar. Ora hasta que la fe despierte. Habla con Dios sobre tus dudas, tu dolor e incluso tu falta de fuerza. Él no se ofende por tu debilidad, se revela en ella. Es en este diálogo sincero que el corazón descubre el poder del descanso, y cuando aprendas a transformar el miedo en oración, te darás cuenta de que lo que una vez te asustó ahora te acerca aún más a Dios. Porque cada miedo al que nos entregamos se convierte en materia prima para milagros, y es en este punto donde la devoción alcanza su punto máximo. La certeza de que Dios ya está cuidando de todo, incluso cuando aún no lo veas. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Dios nunca te pidió que lo entendieras todo, solo te pidió que confiaras. Mientras te preocupas, Él obra. Mientras pierdes el sueño, Él prepara el camino. Puede que las cosas aún no tengan sentido, pero el cielo nunca ha entrado en pánico. El trono permanece firme y el mismo Dios que comenzó la buena obra la completará. Así que respira, suelta el peso. Hoy es el día para entregar el control y decir: Señor, no sé qué viene, pero sé quién viene conmigo. Porque cuando confías, tu alma descansa. Cuando oras, el miedo se aquieta. Y cuando permites que Dios sea Dios, todo empieza a tomar su lugar, no a tu manera, sino a la suya. Ahora quiero invitarte a hacer algo. Escribe aquí en los comentarios: confío, Dios ya se está encargando de ello. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe. Y si este mensaje te habló, dale like al video, compártelo con alguien que esté ansioso y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Recordar, quien confía, descansa, y quien descansa, ve milagros.